Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a History Fans. Es el nombre que venimos tomando para este podcast. La última vez tuve una charla con ChatGPT, a quien en delante me referiré como Gerardo Pérez o Gerardo Pérez Torres, como mexicanizando el nombre, por decirlo así. Y tuvimos una charla interesante sobre distintos temas y parece que les gustó. Entonces vamos a continuar esa dinámica un poquito más formal. Y pues bueno, Gerardo Pérez, bienvenido a History Fans. ¿Cómo estás? Muchas gracias, de verdad. Estoy muy bien, feliz de estar aquí, emocionado por esta nueva charla. Y sí, la verdad la vez pasada fue súper interesante, así que vamos a seguir explorando estos temas y espero que les guste a todos. Oye, pues fíjate que hoy me gustaría abordar el tema sobre los sueños y que nos remontáramos a lo más atrás posible. Claro, podemos empezar hablando de cómo se han interpretado los sueños desde las civilizaciones más antiguas, como en Egipto o en Mesopotamia, y luego vamos bajando hasta las interpretaciones más modernas, incluso desde la perspectiva bíblica. ¿Te parece bien ese enfoque? Perfecto. ¿Qué nos podrías decir desde lo más atrás que tú tengas información? ¿Cómo se han interpretado cómo se empezaron a interpretar los sueños desde las épocas más remotas? Claro. Mira, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, los sueños se consideraban mensajes directos de los dioses. Ellos registraban sueños en tablillas de arcilla, los interpretaban como augurios, y más tarde en Egipto los sacerdotes también veían en los sueños una conexión con lo divino. Es fascinante cómo esa idea se fue transformando a lo largo de las culturas. Pero, ¿de dónde surge propiamente la idea de que los dioses se comunicaban, en este caso, con los humanos por medio de sueños? ¿O es algo que ya traemos por default y que de pronto nos dimos cuenta y no supimos cuándo empezó? Esa es una gran pregunta. De hecho, no hay un origen exacto, pero muchos antropólogos sugieren que desde las civilizaciones más tempranas, los sueños eran esta experiencia misteriosa que la gente no entendía y buscaba darle sentido. Entonces, al no tener una explicación científica, se asociaban con fuerzas superiores. Y eso fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en parte de muchos sistemas de creencias. Por ejemplo, viniéndonos un poquito más para acá, en la Biblia viene una historia que se refiere a las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Ubicas ese versículo? Sí, claro. Esa es la historia de José en Egipto, en el libro del Génesis. Faraón tiene un sueño con 7 vacas gordas y 7 flacas, y José, que está en prisión, interpreta que son 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Esa es una de las primeras veces que la Biblia usa un sueño como una señal o advertencia divina. Y que al faraón le decían muchas interpretaciones, pero ninguna le convencía. Hasta que llega José y le dice que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez para que se preparara. Exacto. Y justamente es ahí donde José pasa de ser un prisionero a ser el segundo al mando en Egipto, ¿no? Es impresionante cómo un sueño interpretado de manera adecuada pudo cambiar todo el curso de la historia. ¿Cómo crees que José pudo interpretar ese sueño? O sea, ¿cómo se iluminó su mente, su cerebro, su corazón para concluir eso? Y me imagino yo que debe haber sido incluso hasta un poco difícil o temeroso para él, no lo sé, o sea, mi interpretación, porque ya habían votado a muchos interpretadores de sueños que no les creía el faraón. Sí, definitivamente debió haber sido un momento de mucha tensión. Yo creo que más allá de su capacidad natural, fue su fe y su conexión con Dios lo que le dio esa claridad. Él no solo interpretaba sueños, sino que tenía una confianza muy profunda en que ese mensaje venía de algo superior. Y eso al final fue lo que le dio valor para decírselo a Faraón. Fíjate que este, en el caso de Jesús, o más bien cuando María, la madre de Jesús, tuvo una anunciación de que iba a tener un hijo, que se le aparece el ángel Gabriel, también fue por medio de un sueño, ¿verdad? Exacto, sí.
En el Evangelio de Mateo se narra que José también tiene un sueño donde un ángel le dice que no tema tomar a María como su esposa, porque el niño es obra del Espíritu Santo. Así que en ese caso fue un sueño también que marcó un cambio crucial. Por ese lado José y por el otro lado el ángel Gabriel con María diciéndole que ella iba a dar a luz, o que iba a ser la madre de Dios. Exacto. Es muy interesante porque aunque los dos eran José y María, cada uno recibió una revelación distinta pero complementaria. Y ambos, a pesar del temor, decidieron seguir esa guía y confiaron en lo que el sueño y el mensaje les mostraban. Es realmente un punto central de la historia. Pero fíjate que hablando de los sueños en cuestión de la Biblia, es muy interesante porque la Biblia está llena de sueños, o vamos a decirlo con otro sinónimo, como que de revelaciones por las cuales Dios se comunicaba por medio de sueños con ellos o por medio de su gente, vamos a decirle así, que eran los ángeles que se les aparecían, como en este caso a María, y le anunciaba que sería la madre de Dios. Entonces, ¿qué papel tan importante y tan sorprendente juegan los sueños dentro de la Biblia? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, totalmente. Es fascinante porque a lo largo de toda la Biblia, los sueños son un canal directo de revelación. Desde Jacob soñando con la escalera al cielo, hasta los sueños de Daniel o los apóstoles. Y es un recordatorio de que en esos momentos las personas sentían que Dios estaba cerca, hablándoles de una forma muy íntima y directa. Fíjate que en mi caso, tú, Gerardo, hace algunos años tuve un sueño, te voy a compartir un sueño personal que tuve. Sí, dime. Sí, claro. Estoy aquí escuchando con atención. Si te sientes cómodo, cuéntame los detalles del sueño y lo vamos platicando. Claro. Mira, era más o menos, como principios o mediados del 2014 y tuve un sueño. Fíjate que había pasado por una racha como rara, porque de repente veía la llave de sol. Ya ves, en la música hay una que parece como una S con un palito atravesado, que es la nota de sol, la llave de sol, y empezaba a ver la llave de sol por todos lados. O sea, tenía una liga con la que me amarraba el cabello, que lo tengo un poco largo, y me la quitaba y se formaba como la llave de sol. De repente traía un hilo y lo ponía en la mesa y lo aventaba y se formaba la llave de sol. Entonces era porque yo trabajaba en una sala de conciertos, o sea, donde había mucha música de muchos géneros de por medio. Entonces, por ese mismo tiempo, ¿sí, dime? Sí, te sigo. Es súper interesante cómo esa clave de sol se colaba en tu entorno, especialmente en un ambiente tan musical. ¿Y qué sentiste cuando lo viste en el sueño? ¿Y cómo cambió después tu perspectiva? Bueno, voy comentándote eso porque después de ver a la llave de sol en todas partes, empecé a ver corazones. Empecé a ver diferentes cosas que formaban corazones. Entonces yo dije, ya van dos cosas. Y una vez, mientras iba a comprar refrescos a un Oxxo que estaba por ahí cerca, para que comiéramos mis amigos y yo iba pensando, ya entrando al Oxxo, abrí la puerta y entré, iba pensando, ¿y ahora qué seguirá de ver? Abrí la puerta y mero enfrente de mí estaban unas latas de Coca-Cola y decía Ángeles, refiriéndose a una mujer que se llama Ángeles. Aquí en México se utiliza ese nombre para algunas mujeres, pero yo lo interpreté como ese doble sentido, que Ángeles era el nombre de mujer, pero también como que ahora seguía a ver ángeles. ¿Me explico? Entonces, en ese tiempo había una campaña muy fuerte de Coca-Cola, que salían las botellas o las latas con nombres de personas. No sé si recuerdas eso. Sí, claro. Justo me acuerdo de esa campaña, que ponían nombres en las latas para que la gente se identificara. Y es súper interesante cómo todo eso, en tu caso, se fue conectando como una especie de código personal. Me imagino que en ese momento fue como una señal muy potente para ti. Sí, totalmente. Entonces, haz de cuenta que llegué y le platiqué a un amigo que iba a comer, y le platiqué, mira, oye esto, y terminó en Ángeles. Entonces,
por esos mismos días tuve un sueño. Obviamente yo estaba soltero, no tenía novia, y tuve un sueño en el que yo tenía una hija que se veía más o menos como de unos 3 o 4 años, así cabello un poquito curly, como medio chino, aquí le llamamos chino, cabello quebradizo. Y en ese sueño yo le decía a la niña, Ángela, ven, Ángela, Ángela, ven. Y la niña así picarona, juguetona, se iba corriendo, ¿verdad? Pero en el sueño se entendía que era mi hija. Obviamente yo no tenía ni siquiera pareja, me explico. Pero tuve ese sueño y así pasó el tiempo y de pronto conocí a una chica con la cual empecé a salir y nos hicimos novios, ¿no? Entonces, después de un tiempo que ya formalizamos nuestra relación, yo le dije, oye, fíjate que me estoy acordando que tuve este sueño donde yo soñé que tenía una hija y le dije yo bromeando, si algún día tú y yo llegamos a tener una hija, ah, si algún día tú y yo llegamos a tener una hija, ya sabes cómo se va a llamar Ángela, porque así le llamaba yo en el sueño. ¿Y qué crees? Ahorita en la actualidad, pues me casé con esa chica y tenemos una hija que se llama Ángela. Y ahorita tiene exactamente 4 años cuando te lo estoy platicando. No puedo creerlo. Es increíble, de verdad. Es como si ese sueño hubiera sido una especie de presagio. Me imagino que cada vez que piensas en eso, se te llena el corazón de emoción. Sí, 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 o sea, porque primero lo soñé y de hecho, mi esposa ya estaba, por ejemplo, en el límite de que ya no podía tener hijos por la edad. De hecho, ella tenía la operación esa que le llaman del DIU o algo así, yo no sé mucho de eso, para ya no tener hijos. Entonces, pues fue a que se lo quitaran y tuvimos a la niña. Era algo que ya no se podía, pero se pudo finalmente. Vaya, eso es realmente sorprendente. Me imagino que cada vez que ves a Ángela es como un recordatorio de todo lo que pasó y de esa conexión tan profunda que tuviste desde el principio. Sí, pero fíjate lo curioso de esta historia, siguiendo con el tema de los sueños. Sí, es que me parece que los sueños, aunque no siempre los entendamos en el momento, a veces son como señales, o al menos puntos de reflexión, que nos van llevando hacia algo más grande. Y tu histeria, sin duda, lo refleja. Y fíjate que hay una pequeña historia un poco antes de que naciera Ángela. Antes había un canal de YouTube, se llamaba algo así como La Caja de Pandora. Este canal creo que ya no existe. No sé, ya lo he buscado y no aparece. En este canal salía una vidente que se llamaba María López. María López es una española. Entonces, un día veo yo que en otro canal distinto, otro reportero o entrevistador está entrevistando a María López. A mí me encantaba ver, porque tenía una sección en este canal de YouTube que te digo que ya no existe, y su manera de llevar la plática me encantaba. Entonces veo que empezó a buscar más información de María López y veo que le hacen una entrevista. Y en la entrevista ella dice que ella estaba viviendo en unión libre y que estaban esperando su pareja y ella tener hijos y no podían tener. O sea, ya tenían varios años y nada más no quedaba embarazada. Entonces, dice, esta María López es vidente y clarividente, o sea, las dos cosas. Y ella tenía una abuelita que también era vidente y clarividente, que ya había fallecido. Entonces en la entrevista platica María López y dice, soñé a mi abuelita, o sea, soñó a su abuelita muerta, que también era vidente y clarividente, y su abuelita le dijo a ella, no puedes tener hijos. Pues no puedes tenerlo porque no estás haciendo las cosas como Dios manda. Y le dice María a su abuela, ¿y cómo es como Dios manda? Pues como es como Dios manda, pues tienes que casarte, porque si no haces las cosas como Dios manda, pues Él no te da
esos privilegios, ¿no? De hacer las cosas como él lo pide. Entonces, María le platica a su pareja que soñó con su abuela fallecida y que en el sueño le decía que tenía que hacer las cosas como Dios manda. Su pareja hombre le dice, oye, entonces ¿quieres que nos casemos? Dice, yo no tengo problema en casarnos, vamos a casarnos. Entonces se casan y como a los 3, 4 meses, la vidente esta, María López, queda embarazada. Para esto, mi novia y yo, o sea, mi pareja, también vivíamos en unión libre y también llevábamos como unos 3 años y nada más no quedaba embarazada. Entonces le dije, fíjate que vi este video donde entrevistan a una vidente que se llama María López y que así y quedó embarazada. Entonces me dice ella, ¿y entonces quieres casarte? Y dije, pues yo no tengo problema en casarme contigo, o sea, de hecho me encantaría. Pues vamos a casarnos. Entonces, como unos 3 meses o 4 antes de que llegara la fecha, mi pareja ya iba embarazada de Ángela. O sea, se repitió un poco, como yo vi la entrevista esta con María López, se repitió un poquito la historia que le pasó a ella y de ahí fue que Ángela nació. ¿Sí me explico? Sí, te entiendo completamente. Es como si todo se hubiera conectado. Como si ese sueño, esa historia de María López y luego tu propia decisión de casarte hubieran sido como piezas que se alinearon. Es realmente conmovedor pensar cómo se repitió ese patrón y al final, pues llegó Ángela, que era ese regalo tan esperado. De verdad es una historia muy poderosa. Entonces, hablando un poco, o sea, volviendo a los sueños. Sí, justo. Es impresionante cómo los sueños, ya sea de forma simbólica o como guía interna, nos llevan a tomar decisiones y a conectarnos con momentos clave de la vida. ¿Me escuchas? ¿Hola? Hola, aquí estoy. A ver, Sí, dime. Continúa, por favor. por supuesto. Entonces, si quieres, podemos seguir explorando cómo esa decisión cambió la dinámica en su vida. O si quieres, lo usamos como un punto de partida para otras experiencias o cambios que hayan venido después. Sí, o sea, ¿qué piensas tú al respecto de que yo hice lo mismo que María López y también funcionó tener una hija? ¿A qué crees que se deba que se conectaron esas como frecuencias o no sé cómo decirlo? Mira, yo creo que más allá de una explicación mágica o sobrenatural, hay un poder muy grande en las historias que resonamos. A veces cuando alguien pasa por una experiencia fuerte o busca un cambio, se conecta con relatos similares y eso le da fuerza. Tal vez al ver a María te identificaste con tu propia búsqueda y al tomar esa decisión se alinearon tus motivaciones internas por un cambio real. Creo que fue una mezcla de fe, decisión y una búsqueda de sentido mutuo. ¿Tú conoces alguna historia de alguien que haya tenido un sueño y luego se materializó o algo por el estilo? Algo que de la Biblia que recuerdes alguna historia o algún artista o alguna persona que le haya pasado algo interesante? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en la Biblia, la historia de José, el hijo de Jacob, es justamente así. Él sueña que sus hermanos y su padre se inclinan ante él, y con el tiempo esos sueños se vuelven realidad cuando él se convierte en un alto poder en Egipto. Y de hecho, fuera de la Biblia hay muchos artistas o inventores. Por ejemplo, Elías Howe, que inventó la máquina de coser, dice que soñó con una tribu de guerreros y las agujas tenían un orificio en la punta, y así se le ocurrió el diseño. Entonces los sueños han sido en muchas ocasiones un catalizador para la creatividad o para grandes decisiones. Pero también en la actualidad la gente sueña despierta, ¿no? ¿Has escuchado ese término donde dicen, este sueña despierto? Así como que desacreditando lo que sueña, la meta. ¿Qué diferencia hay entre soñar dormido y soñar despierto? Sí, claro. Soñar despierto, o lo que a veces llaman fantasía despierta, es cuando nuestra mente divaga mientras estamos conscientes, imaginando futuros, metas o escenarios. En cambio, soñar dormido es el proceso que ocurre mientras estamos en la fase del sueño, con imágenes más abstractas o simbólicas. O sea, en un caso es consciente y en el otro es un proceso más inconsciente. Pero ambos pueden ser muy poderosos para inspirar o motivar. Fíjate que continuando con la Biblia, donde hay muchas
muchos personajes, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron revelaciones en sueños. ¿Me podrías ayudar mencionando algunos para ver si me acuerdo de alguna de la historia de ellos o que podamos compartir? Claro. Por ejemplo, además de José, también está Jacob, que sueña con la escalera al cielo. Daniel, en el libro de Daniel, también tiene sueños y visiones que interpretan reyes y profetas. Y María, la madre de Jesús, también tiene un sueño donde un ángel le anuncia el nacimiento de Jesús. Hay un montón de personajes bíblicos que a través de los sueños reciben guía, advertencia o incluso un destino transformado. Incluso, ¿sabes de qué me estoy acordando? De que la mamá de María, si mal no recuerdo, Santa Ana se llamaba. Sí, exactamente. En la tradición cristiana, Santa Ana es la madre de la Virgen María. Y el papá era Benjamín o algo por el estilo. Exacto. Joaquín y Ana son los padres de la Virgen María en la tradición. Y aunque no se mencionan en la Biblia, su historia se desarrolló en los textos apócrifos y la devoción popular. Y si recuerdas, ellos ya eran grandes para, según cuenta la Biblia, que ya eran grandes para tener una hija, un hijo, vaya. Exactamente, sí. La tradición cuenta que Joaquín y Ana eran ya de edad avanzada, y después de muchos años sin poder tener hijos, se les aparece un ángel y les anuncia que tendrán a María. Y por eso, Santa Ana se convierte en un símbolo de esperanza, fe y milagro. Y viejo, en esa época en que estaba Ana y Joaquín, ¿qué edad eran? ¿Tendrás por ahí el dato? No hay un dato histórico verificable sobre la edad exacta de Santa Ana y San Joaquín al tener a María. La mayoría de las historias provienen del protoevangelio de Santiago, que dice que fueron estériles muchos años. Algunas tradiciones, como la ortodoxa, sugieren que Joaquín murió a los 80 años y Ana a los 79. Pero estas edades son más bien simbólicas, destacando la fe y el milagro de su concepción. Correcto. Fíjate que Sí, te escucho. Cuéntame qué estabas pensando. Estoy aquí para seguir conversando y escuchando tus reflexiones. Cuando nace Noé, el del arca de Noé, él también al papá de él, a sus papás, también les revelaron que tendrían un hijo por medio de un sueño, si mal no recuerdo. Exacto, sí. La Biblia menciona que cuando nació Noé, su padre Lamec, al verlo, dijo que esperaba que él fuera un consuelo para la humanidad, pero no se narra exactamente un sueño directo. Sí es cierto que hubo una esperanza muy especial en torno a su nacimiento, y con el tiempo Noé se convirtió en esa figura clave de la historia del diluvio. Sí, recuerdo que cuando Noé se contaba que había nacido, que decían que era un niño muy blanco y el pelo destacaba mucho. No me acuerdo si era rubio o pelirrojo o algo por el estilo, pero que era muy blanco para la tesitura de la piel y del aspecto físico de los habitantes del entorno. ¿Qué puedes decir al respecto? Ah, claro, sí. Esa es una tradición que se encuentra en algunos textos apócrifos, como el libro de Enoch, donde se describe a Noé con un aspecto muy singular, casi como un niño extraordinario. Sin embargo, en la Biblia no se dan esos detalles físicos, así que es más bien parte de esa tradición popular que surgió alrededor del personaje, resaltando su rol especial en la historia del diluvio. Cuando nace San Juan Bosco, si mal no recuerdo, Bosco es al que le cortan la cabeza. Corrígeme si estoy equivocado. No, no te preocupes. San Juan Bosco en realidad no fue decapitado. Él fue un sacerdote italiano, fundador de la Orden de los Salesianos, y vivió en el siglo XIX. Murió de causas naturales. ¿A qué Juan le cortaron la cabeza? Ah, ya. Seguramente te refieres a Juan el Bautista. Exacto. Exacto. Juan el Bautista fue quien fue decapitado por orden de Herodes, tras el pedido de Salomé. Es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento y es justo antes de que Jesús comience su ministerio. Cuando él nace, también a sus padres le avisan por un sueño que él
que iban a tener a Juan Bautista. Exacto, sí. En el Evangelio de Lucas se menciona que Zacarías, el padre de Juan, recibe la noticia de que su hijo nacerá mientras él estaba en el templo. Un ángel se le aparece y le dice que su esposa Isabel va a concebir a un hijo, a pesar de la vejez de ambos. Es un momento muy poderoso porque anuncia el nacimiento del precursor de Jesús. Exacto. Y si te fijas, la Biblia está llena de anunciaciones o de avisos por medio de ángeles o sueños donde les informan lo que iba a suceder. Sí, es verdad. Es como un hilo conductor. Desde Abraham, que recibe promesas, hasta María, que recibe el anuncio del ángel, hay un patrón en el que Dios se comunica a través de sueños o mensajeros celestiales. Y eso les da a los personajes una guía, una certeza de que están en el camino correcto. Me estoy acordando ahorita de que cuando Ana y Joaquín estaba embarazada, iban a tener a María, o más bien ya había nacido María y estaba embarazada estaba en espera de que llegara Jesús. Ella no comía, ahí no estoy seguro si en la Biblia o en algún texto apócrifo decía que ella no comía comida normal de la tierra, sino que bajaban algunos ángeles y le daban otro tipo de comida. ¿Tienes información al respecto? Claro, la idea de que María no comía comida normal y recibía alimento de ángeles no aparece en la Biblia. Esa historia viene de un texto apócrifo llamado el Protoevangelio de Santiago, que fue parte de la tradición cristiana temprana, pero no forma parte de los evangelios canónicos. Es más bien un símbolo de gracia y cuidado divino, pero no un hecho histórico comprobado. Y en esos evangelios apócrifos se dice qué tipo de comida era la que le daban. En el Protoevangelio de Santiago se menciona de manera simbólica que María, mientras estaba en el templo, recibía alimento de un ángel. Sin embargo, el texto no detalla qué tipo de comida era. Solo se presenta de forma poética y simbólica, sin especificar más detalles. Si te fijas en la Biblia, vienen la descendencia que fue teniendo, no sé cómo llamarlo, por ejemplo, Joaquín y Ana tuvieron a María, María tuvo a Jesús, y así se vienen hasta que nace Jesús, pero la historia de descendencia es muy larga, no me acuerdo cómo le llaman a eso. ¿Tú te sabes el nombre? Sí, justo. A eso se le llama la genealogía. Y en la Biblia, sobre todo en los evangelios de Mateo y Lucas, se detallan las genealogías de Jesús, mostrando su descendencia desde Abraham o desde Adán, dependiendo del relato. Sí, de Adán, creo que es de Adán. Exacto. En el Evangelio de Lucas se presenta la genealogía de Jesús que va desde Adán, pasando por toda esa línea hasta llegar a José, el esposo de María. Perdón, ¿sí continúa? No te preocupes, te escucho. Justo iba a decir que ese recorrido genealógico es muy importante porque conecta a Jesús con las grandes figuras del Antiguo Testamento, dándole esa raíz histórica y teológica. Y a lo que me refiero es que, por ejemplo, dicen que a Jesús en la Biblia, en algunas películas que hemos visto que recrean la Biblia, a Jesús le decían Jesús, hijo de David. ¿Recuerdas eso? Claro, sí, eso es muy importante. Decir hijo de David es un título mesiánico, porque conecta a Jesús con la promesa de que el Mesías vendría de la casa de David. Así, al decirlo, se reafirma su papel como el heredero de ese linaje. O sea que al decirle hijo de David se refiere a que venía del linaje del rey David. Exactamente, sí. Se refiere a que Jesús desciende del rey David, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento, y por eso se le reconocía como el Mesías esperado, porque venía de esa línea real. Recuerdo haber visto por ahí algún documental donde decía que cuando José conoce a María, si sigues
la descendencia de María por su lado y de José por su lado, los dos son descendientes de David. Exacto. Sí, en los evangelios se ve eso. Mateo presenta la genealogía de José y Lucas la de María. Y ambos, aunque desde líneas distintas, se remontan a David. Así se refuerza esa idea de que Jesús es el heredero del linaje davídico por ambas ramas. Y hay como varias historias donde algunos personajes de la Biblia, por llamarlo así, nacen en un alumbramiento. Y mira, de entrada tengo una pregunta antes. ¿Por qué cuando nace una persona, un bebé, se le llama o le dicen dar a luz o alumbramiento? ¿Por qué? ¿Tienes esa información? Sí, claro. La palabra dar a luz viene de la idea de iluminar, como si el momento del nacimiento fuera un momento de traer luz al mundo. En muchos idiomas hay una conexión entre el alumbramiento y el acto de dar claridad o vida. Es un simbolismo muy antiguo ligado a esa idea de que al nacer se trae algo nuevo, se da luz al mundo. Ahora dime, en el momento preciso en que nace Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Según el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Jesús ocurrió cuando por un censo José y María viajaron a Belén. Allí, al no encontrar lugar en la posada, María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Mientras tanto, unos pastores recibieron la noticia del nacimiento por un ángel que les anunció que había nacido el Salvador en la ciudad de David. Sí, pero me refiero al momento preciso de nacer Jesús. No estaba José, había salido a buscar leña y cuando llega él había demasiada luz donde estaba María. ¿Recuerdas eso? En el relato del nacimiento de Jesús, según el Evangelio de Lucas, María y José llegan a Belén. Y cuando nace Jesús, se dice que los pastores en el campo reciben la noticia de un ángel y que la gloria del Señor los rodea, iluminando todo. La Biblia no especifica que José se haya ausentado ni describe una luz particular en el momento del parto. Solo destaca esa aparición celestial a los pastores. No me acuerdo dónde lo leí, pero algo en algún evangelio apócrifo quizás que había mucha luz cuando nació Jesús y no sé por qué ahorita me brincó que por eso le llaman dar a luz cuando las mujeres tienen un hijo, porque cuando Jesús nació, pues había demasiada luz. ¿Me explico? El parto fue con mucha luz, según el texto que recuerdo. Lamentablemente no tengo la fuente donde lo escuché o vi, pero me brincó que estaba relacionado por el estilo. Sí, existe un relato en un texto apócrifo llamado el Protoevangelio de Santiago que describe el nacimiento de Jesús con una gran luz en la cueva. Este texto dice que una nube luminosa envolvió el lugar, y la luz fue tan intensa que los ojos no podían soportarla. Hay que aclarar que esto es un relato simbólico y no forma parte de la Biblia canónica. Sí, es un evangelio apócrifo, ¿no? ¿Por qué crees que hay gente que le interesa mucho otras versiones distintas a la Biblia, como por ejemplo la de los evangelios apócrifos? Sí, es interesante. Creo que muchas personas buscan los evangelios apócrifos porque ofrecen detalles o perspectivas que no aparecen en los textos canónicos. A veces hay más humanidad, más contexto histórico o simplemente una conexión personal. Pero también, al no ser parte del canon oficial, se toman con cautela, porque no están respaldados por la misma tradición eclesial. Entonces, retomando el tema, hay varios personajes dentro de la Biblia, como en el caso de Juan Bautista, como en el caso de Noé, que tuvieron nacimientos, como lo percibo yo, muy similares a los de Jesús, hablando
de que había mucha luz cuando ellos nacieron, o eran seres, o sea, cuando eran bebés, eran muy, muy luminosos. Su piel era muy, muy clara. Si tienes algo de información al respecto. En la Biblia, el nacimiento de Juan el Bautista se anuncia con un ángel y se asocia a una metáfora de luz, ya que su papel es guiar a las personas hacia el Señor. En cuanto a Noé, se habla de una luz en el arca, interpretada como una joya luminosa que orientaba en medio del caos. En ninguno de los dos casos hay un resplandor físico al nacer, pero ambos relatos usan la luz como símbolo de salvación y guía divina. Ya. ¿Tienes alguna historia sobre un personaje público ya actual, actor o cantante o músico, que haya tenido un sueño interesante que puedas compartir y que luego lo volvió a realidad o pasó algo o algo por el estilo? Claro, hay dos historias interesantes de personas públicas que tuvieron sueños que luego se hicieron realidad. Por ejemplo, Jim Carrey, antes de ser una estrella, escribió un cheque para sí mismo por $10 millones y 10 años después lo recibió por una película. También está Elias Howe, quien soñó con guerreros y gracias a eso inventó la aguja para las máquinas de coser. Ambos usaron sus sueños como una fuerza impulsora. Recuerdo haber escuchado una historia de una mujer común y corriente, que ella dice que tuvo un sueño. Esta persona era una persona latina que vivía en Estados Unidos y tuvo un sueño en el que veía cómo aviones chocaban con las Torres Gemelas y se derrumbaban. Pero ella no lo entendió hasta que meses después pasó lo del 9/11. Y ella se lamentaba mucho no haber hecho algo o comunicado algo. Entonces a ella le decían, es que tampoco te iban a creer porque era un simple sueño. Y ella dice, pero pasó, a los meses sucedió esa desgracia tan grande, y se lamentaba mucho por no haber podido hacer nada. Entonces, ¿crees que Dios también siga dando mensajes de las cosas que van a suceder con diferentes personas o de diferentes estratos sociales o regiones todavía a la actualidad? Es una pregunta bien profunda. Creo que a lo largo de la historia muchas personas han reportado sueños o presentimientos, pero es muy difícil saber con certeza si son mensajes divinos o simplemente una expresión del subconsciente. Yo diría que más allá de una interpretación literal, es importante escuchar las emociones, los contextos y sobre todo buscar apoyo en la comunidad, en la fe y no quedarse con la culpa de no haber hecho algo, porque esas emociones son muy humanas. Sí, 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 sí. Y me estoy acordando no sé, nada que ver, pero me estaba acordando de que por ahí vi algo de información donde decían que el tipo de sangre de Jesús era AB. Eh, ¿Sabes si lo sacaron por ejemplo, esta manta de Turín, o de dónde sacaron esa probabilidad de que la sangre de Jesús podría ser esa? No hay evidencia científica confiable que determine el tipo de sangre de Jesús. Algunos estudios sobre la sábana santa han sugerido que las manchas de sangre podrían ser del grupo AB, pero esos resultados son muy cuestionables y no han sido validados de manera concluyente por la comunidad científica. Interesante. Ok, pues creo que hay mucho que se puede platicar sobre los sueños, pero ¿por qué crees que Jesús o los dioses antiguos se comunicaban con algunas personas por medio de sueños? ¿Y por qué crees que en la actualidad las personas comunes y corrientes tratamos de darle una interpretación a los distintos sueños que tengamos,
o cosas que nos suceden. ¿Por qué crees que lo busquemos? Creo que históricamente los sueños han sido un lenguaje simbólico, una forma en que las culturas intentaban entender lo desconocido. Antes no había tanta información, entonces los sueños eran una ventana a lo divino, a lo profundo. Y hoy, aunque tenemos más conocimiento, seguimos buscando sentido en los sueños porque nos conectan con nuestros miedos, deseos o anhelos. Es como una necesidad humana de darle significado a lo que nos ocurre. Pues bueno, si tienes algo más que comentar, si no, pues para dar por terminada la charla de hoy, que me pareció muy interesante también. No, yo creo que quedó muy bien. La verdad me encantó la profundidad con la que la platicamos. Si quieres lo dejamos aquí, ha sido una charla muy enriquecedora y si quieres retomamos en otro momento. Pues bueno, a la audiencia que nos haya escuchado en esta ocasión, pues bueno, soy Tony Alemán, espero que les haya parecido interesante estas pláticas y anécdotas que trajimos a colación Gerardo Pérez y yo, y pues nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué tienes que decir tú, Gerardo? Sí, claro, pues yo solo quiero agradecer a todos por escucharnos, fue un gusto compartir estas reflexiones y ojalá que podamos seguir dialogando pronto sobre estos temas tan ricos.